Hola, para la clase de mañana, martes, que vamos a tener en Team, necesito que para que nos quede claro, tengamos un trabajo previo, que es hacer dos gráficas y pintar de alguna forma algunas partes de esa gráfica. Entonces, vamos a, en una hoja, en blanco, puede ser rayada, vea que yo estoy usando por un lado hojas rayadas y por otro lado una hoja blanca, o no importa que por los dos lados esté rayada. Por acá vamos a poner el tema, que se llama función exponencial, que es la que estamos trabajando. En este caso vamos a trabajar con la función creciente. Y cuando la función exponencial es creciente, cuando la base, que la representamos con una a, es mayor a 1. Ok, eso es lo que estamos trabajando de momento. Vamos a realizar la gráfica de esa función. De momento dibujamos una aproximación del eje y dibujamos una aproximación de lo que llamaríamos eje X por acá, ¿verdad? Recordar que aquí vamos a ubicar el 0, que normalmente no se escribe, y que cuando la función es creciente ella lleva una forma similar a esta curvita, ¿verdad? Muy pegadita de la parte negativa del eje X, y ya se cayó el lapicero, pasa por el 1 en el eje Y a medida que va creciendo los valores del eje X, ella se va haciendo mayor en el eje Y. Ok, entonces vamos a pintar partes de esa gráfica, partes de la gráfica de la función creciente, de la función exponencial. Voy a pintar de un color, en este caso amarillo, y esta otra parte también la voy a pintar amarilla. No puedo equivocar eso. Luego voy a pintar esta parte de este color y esta otra pues también de ese mismo color. En esta parte de verde amarillo va del 0 a más infinito y vamos a trabajar con los intervalos abiertos. Puede ser que yo incluya el 0, puede ser que no, pero como de este lado no lo quiero incluir o lo puedo incluir para no discutir con eso, de un lado lo incluyo, del otro no, entonces de los dos lados no lo vamos a incluir. Y aquí va de menos infinito hasta 0. Ok, de aquí a aquí en el eje Y va de 0 a 1. Y de aquí a acá en el eje Y va de 1 a más infinito. Como estamos dejando todos los intervalos abiertos, no vamos a tener problema. Esta parte que voy a pintar rosada, es que sinceramente no sé el color, ahí me dicen en los comentarios. Esta parte es este intervalo en el eje X. ¿Con quién se relaciona? Con este intervalo en el eje Y, que de dónde va? Va de 0 a 1. Luego, esta parte en el eje X va de 0 a más infinito. ¿Con quién se relaciona en el eje Y? Pues de 1 a más infinito. Yo necesito que eso lo tengan listo para mañana, cuando tenemos nuestra clase virtual por Teams. Ok, eso es en el caso de la función exponencial creciente. Vamos a trabajar otra muy parecida, pero en este caso en la hojita le vamos a poner función exponencial, pero en este caso es decreciente. Y cuando la función exponencial es decreciente, cuando habíamos dicho que la base estaba entre 0 y 1. Ok, vamos a dibujar la gráfica, una aproximación de una gráfica de una función exponencial decreciente. Aquí representamos el eje Y, por acá representamos el eje X. Y cuando la función exponencial es decreciente, más o menos la dibujamos así. Muy pegadito de la parte positiva del eje X. Aquí se va haciendo más grande en el eje Y conforme los valores del eje X son negativos. Y pasa por el 1 en el eje Y. Sabemos que aquí está el 0 en el eje X. Nuevamente vamos a pintar la gráfica. Esta parte del eje X junto con esta parte del eje Y. Y de otro color
esta parte del eje X junto con esta otra parte del eje Y. Y vamos colocando datos. Este intervalo en el eje X va de 0 a más infinito. Y este intervalo en el eje Y va de 0 a 1. Ahora, este intervalo en el eje X va de menos infinito hasta 0. Mientras que este intervalo en el eje Y no empezó en 0 ni en un medio, empezó en 1. De 1 a más infinito. Es importante que lo que estamos haciendo en el video es asociar colores. Esta parte del eje X que va de 0 a más infinito, ¿con quién se relaciona? De 0 a 1. Mientras que esta parte del eje X que va de menos infinito a 0, ¿con quién se asocia? Se asocia en el eje Y con los elementos que van de 1 a más infinito. Entonces, para el trabajo de mañana que vamos a trabajar en la clase virtual en Teams, es muy importante tener estas gráficas, preferiblemente señaladas con colores, esto que les expliqué. Entonces, es importante que lo tengamos así separado para en el momento que nosotros estemos analizando podamos tenerlo más fácilmente, ¿verdad? Función exponencial creciente con esta asociación de colores y de intervalos junto con esta otra función que es la función exponencial decreciente, que ahí está la gráfica, y con la asociación de los intervalos. Necesito que eso lo tengamos mañana.